Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches en el momento en el que tú te encuentres escuchándonos. Bienvenido a tu podcast favorito y semanal con el psicólogo Vic y tu servidor, el psicólogo Arturo Herrera. Hoy traemos un tema bien interesante para ti. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿es necesario que vaya al psicólogo? ¿O alguna vez te han dicho, ¿necesitas ir a un psicólogo? Bueno, pues aquí tus servidores, el psicólogo Vic y el psicólogo Arturo Herrera, tu servidor, te traen las respuestas para este día. Bienvenido. Hola Vic, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un placer nuevamente trabajar contigo, sobre todo en un proyecto nuevo y con un tema bien interesante. Y hoy traemos un tema bien interesante para todos los que nos están escuchando, porque mucha gente no sabe en qué momento realmente acudir a un psicólogo, hasta que le dicen, necesitas ir a uno. O algunas veces se preguntan, ¿realmente sí necesito ir al psicólogo? Bueno, Vic, platícanos, ¿en qué Así es, momento Arturo. es oportuno? Así es, Arturo. Esa es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Cuándo debo ir al psicólogo? ¿Necesito un psicólogo? ¿O será que alguien más necesita de un psicólogo? Bueno, pues hoy vamos a revisar 10 puntos que nos van a ayudar a aclarar esta pregunta. ¿Sale? Vamos a irlos revisando punto por punto y sobre ello pues vamos comentando. ¿Te parece bien? Me parece excelente, Vic. Vámonos con el punto número 1. Perfecto, Arturo. Pues mira, punto número 1. El pasado te acompaña constantemente. El dolor por la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja, son situaciones difíciles de superar y que pueden afectarnos durante un periodo de tiempo relativamente largo. A veces pensamos que estos sentimientos o pensamientos desaparecen por sí solos, pero no siempre es así. ¿Qué opinas, Arturo? Efectivamente, Vic, hay veces que el pasado nos atrapa y estamos viviendo constantemente el pasado. Esta es como una cortina que no nos permite ver más allá de nuestro presente en el hoy, en el aquí y en el ahora. Como bien lo has mencionado, hay algunos temas que nos han eh, tenido bastante ocupados mentalmente en el pasado y que por alguna razón pues no podemos avanzar y que nos sentimos constantemente consternados y que no sabemos a dónde avanzar, pero es importante saberlos resolver para poder continuar. Exactamente. No hay un dicho muy popular que dice que el tiempo lo cura todo, ¿no? Pero hay una frase de Enrique Bunbury que me gusta más, que dice, el tiempo no cura nada, el tiempo solo te cura lo que no importa ya. La realidad es que es cierto, el tiempo por sí mismo no te va a curar, ¿no? A veces hay que enfrentar aquellas cosas que nos han causado dolor, aquellas cosas del pasado que nos causan dolor, a veces no las queremos enfrentar pues porque nos duelen, ¿no? Entonces si tenemos por ahí temas que son muy dolorosos de hablar, muy dolorosos de revisar y que hemos preferido echarlos por ahí en un cajón, no verlos, quizá es buen momento para acudir a un psicólogo para sacarlos, para revisarlos y liberarnos verdaderamente de ellos y no solamente guardarlos ahí como si no fueran algo importante. Completamente de acuerdo, Vic, porque los recuerdos siempre nos van a traer un presente o una nostalgia que va a estar continuamente acompañándonos. Pero ¿qué pasa también, Vic, cuando no solamente son cosas del pasado? Fíjate que también tenemos excesos de futuro. Estos excesos de futuro, Vic, son las angustias, lo que a veces se transforma en una ansiedad generalizada que seguramente nos vas a hablar un poquito más adelante de este tema, pero que se transforman en nuestro exceso de futuro. Ya tenemos una parte de pasado que nos está arrastrando, pero también tenemos un exceso de futuro que nos está abrumando. ¿Y qué nos puedes decir de esto, Vic? Sí, fíjate que es algo muy curioso, pero nuestra mente podríamos entenderla como
como un ente atemporal. Es decir, para la mente no existe el pasado, el presente o el futuro. Para nuestra mente todo está ocurriendo en el mismo momento. Entonces, si tú te pones a pensar en cosas del pasado que dolieron, pues te vuelves a poner triste o te vuelves a enojar. Pero si te pones a pensar en cosas del futuro que te dan miedo, en este momento te da miedo y te puedes volver sumamente evitativo, ¿no? Entonces, por eso un buen proceso terapéutico te podría ayudar a entender, bueno, lo que está en el pasado ya pasó, lo que está en el futuro es incierto, ¿no? Así que ni siquiera sé si realmente eso que tanto temo va a pasar. Mejor veo la manera de enfrentarlo, veo las posibilidades que tengo para solucionarlo y lo trabajo, lo enfrento. Wow, esto es increíble, Vic, porque es una realidad. Vivimos del pasado o vivimos con exceso de futuro y qué hay con el aquí y el ahora. Entonces, ya entendimos un poquito que traemos carga del pasado, tenemos un exceso de carga de futuro que todavía no viene, pero el cerebro, como bien lo vienes diciendo, no registra cuestiones de tiempo, simplemente provoca inseguridades en nuestra mente. ¿Qué otro punto, Vic, es importante resaltar en este momento para decir, sí, necesito ir a terapia? O que algunas personas te dicen, sí, necesitas ir a terapia. O sea, porque algunas personas te dicen, hey, tienes que ir al psicólogo. ¿Por qué, Vic? Claro, vamos a ver. Punto número 2. Sientes un gran malestar, sufrimiento o tristeza la mayor parte del tiempo. Estas situaciones traumáticas pueden perjudicar el funcionamiento normal de la vida de una persona, y el sufrimiento puede convertirse en algo con lo que el individuo convive diariamente. Ahora bien, cuando estas reacciones negativas duran un tiempo prolongado, pueden convertirse en algo patológico. Por suerte, esta tristeza e incapacidad de avanzar puede superarse gracias a la ayuda de un psicólogo. Qué interesante, Vic. Esto que estás diciendo, una persona se puede acostumbrar a vivir con la angustia, con la tristeza, con la desesperación, con un montón de situaciones que no son positivas en tu vida y que esto te hacen como un modus vivendi. Pero hay personas, Vic, que no lo saben. Hay personas que no saben que existe una calidad de vida diferente y, sobre todo, mucho mejor que la que están viviendo. Exactamente. Fíjate que hay un fenómeno que se llama adecuación de la emoción. Voy a tratar de ahí en la edición ponerles una grafiquita, pero para quienes solamente nos escuchan, podríamos entenderlo como una gráfica que va en ascendente, ¿no? Digamos que una emoción en estado natural tendría que durarnos en promedio unos 10 minutitos. Desde que tuvo su detonante, la emoción llega a su pico y vuelve a descender. ¿Por qué 10 minutos? Porque eso es el tiempo necesario para que la emoción pueda cumplir su función. Vamos a suponer lo siguiente. Imagínate que eh, quieres salir de tu casa y cuando abres la puerta ves a un perro rabioso ahí ladrando con espuma en la boca. Ya no sales, ¿verdad? Mejor te quedas, le cierras. ¿Qué pasó? Pues que el miedo es una emoción que sirve para protegerte del peligro. Entonces, en cuanto ves al perro, sientes miedo y mejor te encierras. Le llamas a la perrera para que vengan, se lo lleven y listo. Pero la verdad es que desde que tú estás ya dentro de tu casa ya no tiene sentido tener miedo. ¿Ya para qué? Pues ya te pusiste a salvo, ya hasta le hablaste a la perrera. Podríamos decir que ahí la emoción cumplió su función. Y 10 minutitos bastan para algo así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no permitimos que esa emoción descienda. ¿Por qué? Porque empezamos a sobrepensar. A lo mejor nos vienen ideas a la mente como, chin, pero ¿y qué tal que hay más perros? Si había uno, pues ha de haber dos o tres, ¿qué tal que ya mordió a más? Y entonces este sobrepensamiento ya no está basado en un hecho real como el perro que estaba fuera de mi casa, sino en supuestos perros, ¿no? Y cuando yo empiezo a hacer esto, pues yo ya no permití que la emoción que había subido vuelva a descender. Entonces esta emoción se va a empezar a mantener en el nivel elevado, en el pico de esta emoción. Pero cuando esto sucede, mi emoción ya no me duró 10 minutitos, a lo mejor ya me duró una hora, ya me duró algunos días, algunas semanas, algunos meses, y a esto ya lo conoceremos como un estado emocional. Bueno, para que el estado emocional se dé, se requiere algo que se conoce como adecuación emocional, que básicamente consiste en acostumbrarnos a la emoción. Es decir,
pues ya me acostumbré a sentirme así que para mí ya es normal. Pero ¿qué crees? En el ejemplo del miedo, esta adecuación emocional es lo que llamamos ansiedad. Vivo con una ansiedad latente, constante. Estoy ansioso, pero ya ni sé que estoy ansioso. Y esa es la adecuación emocional. Entonces, justo eso es lo que sucede, ¿no? No nos damos cuenta que estamos viviendo bajo ciertas emociones, pero ahí están. Y claro que nos pueden limitar, nos pueden impedir hacer ciertas cosas que a lo mejor en el fondo deseamos, pero la emoción nos dice que no es buena idea, que no es el momento. ¿Cómo ves? Wow, prácticamente estamos viviendo de lo primerito que vivimos y con eso aprendemos o pensamos que aprendemos y que con eso podemos seguir todo el tiempo y que ese es una manera de vivir y que podemos seguir con ello. Y ciegamente ahí estamos, pero naturalmente pues no es sano emocionalmente para nosotros porque nos va a crear ansiedad, nos va a crear ciertos miedos y efectivamente pues nos va a acostumbrar a ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, vamos entendiendo ya parte del pasado, parte del futuro, parte de lo que nos está haciendo un límite de angustia o causando la ansiedad. Y vamos a ver qué pasa, Vic, con la parte social. Esta es una parte así como que bien brillosa en la cuestión de acudir al psicólogo, porque todas las personas somos animales sociales por naturaleza, como lo describía Aristóteles en su filosofía primera. Entonces, ¿qué pasa con la parte social? Ok, ya platicamos un poquito de lo que hay adentro de mí, en el pasado, en el futuro, con mis miedos. ¿Qué pasa con la parte social? Porque, fíjate, Vic, me he cuestionado y me han cuestionado sobre, es que yo soy buena persona, pero ¿por qué no me llevo bien con las personas? ¿Por qué yo soy el que necesito ir al psicólogo? Es que me han tratado mal, que vayan ellos. Pero ¿por qué yo soy el que tiene que pagar la consulta, ir al psicólogo, pasar la terapia? ¿Qué onda con esto, Vic? Claro, fíjate, digo, a lo mejor nos vamos adelantando, brincando unos puntos por ahí, pero a lo mejor aquí es donde tenemos que entender la finalidad de todo proceso terapéutico, ¿no? Y la finalidad de todo proceso terapéutico es que cada uno pueda hacerse responsable de su vida, de sus decisiones. Entonces, ok, pero ¿por qué yo tengo que ir a terapia y pagar si quien me dejó traumado fue mi papá, fue mi mamá? ¿Por qué no me la pagan ellos, no? Bueno, pues de entrada porque yo ya soy un adulto y porque al que le está afectando es a mí. Así que yo me hago responsable de mí y yo me hago cargo de esto, ¿no? Y si yo me la paso buscando culpables, pues a lo mejor los voy a encontrar. Pero eso no quiere decir que eso cambie algo, lo que me está pasando. La única manera de hacerlo es que yo me haga responsable. Entonces, tienes razón, somos seres sociales por naturaleza. Ya los filósofos griegos lo sabían, desde siempre se ha observado. El ser humano convive en sociedad. Los seres humanos no somos como un tigre que tiene garras, colmillos y puede andar por la jungla solo. El ser humano es un ser social por naturaleza y claro que ha desarrollado necesidades sociales y la terapia justamente nos puede ayudar a mejorar la convivencia en nuestras relaciones. Más adelante lo vamos a ver, pero vamos a revisar uno de los puntos, ¿te parece? Me parece bien, El Vic. punto número 3 de este listado de puntos que nos pueden ayudar a tener claridad sobre cuándo es buen momento de ir a terapia nos dice, no vemos claro el futuro. Si bien el pasado puede perseguirte y causarte sufrimiento, también puede ser desolador no tener un futuro claro. La falta de autoconocimiento y las nulas expectativas para los tiempos venideros afectan la motivación y el bienestar general. Excelente. Fíjate cómo te puede afectar el bienestar general, esto último que acabas de mencionar, el bienestar general. ¿Cómo podemos decirle a todas las personas que nos están escuchando en este momento en qué se define el bienestar general? Porque hay personas, como lo platicábamos hace un momento, ¿no? Yo me siento bien. Pues sí, pero tienes un montón de estrés. Pues sí, pero contestas feo a la primera que te responden algo.
O dices que te sientes bien, pero tienes miedo de salir porque hay demasiado tráfico, o tienes miedo de salir porque hace demasiado frío. O sea, vamos, ¿cómo podemos definir esto? Claro, fíjate que es interesante esto, el bienestar general. El bienestar general, o dicho de otra manera, el bienestar integral de una persona, pues conlleva las diferentes áreas de la vida de una persona, ¿no? Digamos que todo ser humano tiene 4 áreas principales. Primero el mismo, ¿no? Su relación consigo mismo, en donde será capaz de cuidar su salud física, mental y emocional, ¿no? Digamos que teniendo bien esta parte, él sabe que está bien consigo mismo. Y a partir de ahí puede desenvolverse muy bien en sus diferentes áreas, en las que ya no tienen que ver solo con él. No hay un orden específico, pero por darles un orden, área laboral o profesional, un área importantísima. ¿Por qué? Porque es donde nosotros recibimos satisfacción por lo que estamos haciendo, pero también es nuestra fuente de ingresos. Es una fuente de motivación por excelencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener aspiraciones, ambiciones, a buscar más. Área importante, ¿sale? Pero no es la única. Y además no puede dejar de ser congruente con el área personal. ¿Por qué tenemos tanto workaholic hoy en día? ¿No? Porque se nos olvida que primero tenemos que cuidarnos a nosotros antes que la chamba. La chamba es importante, pero no es lo único, ¿no? Otra área importante sería nuestra área social. Aquí es justo lo que mencionábamos antes, ¿no? Esta naturaleza social que tenemos nos va a llevar a buscar vínculos, este sentido gregario, sentido de pertenencia. Entonces, en el área social, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar a nuestra familia y a nuestros amigos. Dos vínculos muy importantes, ¿no? Los familiares, que es nuestro núcleo de donde provenimos, pero también nuestras amistades, esa familia que nosotros elegimos que sea nuestra familia. Vínculos importantísimos que suplen muchas de nuestras necesidades sociales. Y finalmente, en cuarto lugar, y te digo, el orden no importa, pero por darles un orden, pues nos Ujú. encontraríamos el área de pareja, que es un vínculo distinto al del vínculo social. ¿Por qué? Porque aquí buscamos cosas diferentes. Aquí satisfacemos otras necesidades, pero que también es importantísimo, ¿no? Nuestra área de pareja nos permite construir proyectos de vida con alguien más. Nos permite sentir esta necesidad de filiación. Nos permite satisfacer necesidades como la intimidad. Entonces es un área importantísima. Tener en equilibrio estas 4 áreas es justamente lo que acabamos de mencionar, un bienestar general. Yo te aseguro que la persona que logra mantener equilibrio en estas 4 áreas no vive en conflicto. No quiere decir que no tenga conflictos en su vida, que no tenga problemas, pero él está bien, él no está en conflicto y él puede desenvolverse en cada área y resolver esos problemas de una mucho mejor manera. ¿Y cómo podríamos encontrar ese equilibrio? Pues qué mejor manera que ir a terapia, que conocerte a ti mismo y conocer cómo te vinculas en cada una de estas áreas, ¿no crees? Eh, claro que sí, Vic. Fíjate que en mis experiencias pasadas a veces llegaban pacientes diciendo, vengo a terapia porque mi familia dice que yo necesito terapia. Ah, tu familia dice que necesitas terapia. ¿Y por qué tu familia piensa eso? ¿Por qué lo dice? Y hay otros casos en los que dicen, eh, vengo a terapia porque siento que lo necesito. ¿Y por qué sientes que lo necesitas? Bueno, ya después del contexto, platicando con ciertos pacientes, uno se da cuenta de que existen falta de herramientas en las cuales se pueden arreglar de manera positiva, por así decirlo, algunas de sus ausencias personales. ¿Y de qué estamos hablando? Es que yo no me puedo llevar bien con la gente del trabajo. ¿Y por qué no? Es que veo que todos se llevan bien, pero como que yo soy el apartado. Ok, bueno, esto te está afectando personalmente. Sí, porque no me siento parte de. Entonces estamos hablando de que hay una ausencia de pertenencia. Y hay otras personas que dicen, no me puedo llevar bien con mi familia.
¿Y cuál es el problema con tu familia? Bueno, es que yo no estoy siendo a lo mejor un buen proveedor, yo no estoy siendo un buen escucha, yo no estoy siendo un buen apoyo para mi familia. Entonces, estamos hablando a lo mejor un poco de la inseguridad que tienes tú mismo. Hay otras personas que vienen y dicen, le tengo fobia a las ratas. Bueno, ya es una situación diferente, ¿no? Una situación de fobias también se puede arreglar en terapia. Pero, vamos, Vic, ¿cuál ha sido, hablando de todo esto, uno de los más principales temas por los cuales te buscan a ti como psicólogo? El principal tema generalmente tiene que ver con cuestiones de pareja, problemas con la pareja. Que si inseguridades, que si duelos por pareja, ¿no? Que si codependencias, que si temas de infidelidad. Pero el tema de la pareja suele ser un tema muy recurrente. Incluso pacientes que en un inicio te llegan diciendo que van por otro motivo, en algún momento terminan volviendo a caer en las cuestiones de pareja. Entonces digamos que sí es el tema más recurrente, ¿no? Correcto, fíjate que Jacques Lacan, un psicoanalista que fue proseguidor de Freud, decía que todo lo que tiene que ver con la cura de la mente tiene que ver con cuestiones del amor. Y que a partir del amor es cuando uno se revive, ¿no? Se rebusca. Entonces, sí, efectivamente, puede ser en cuestiones de pareja, pero estas cuestiones de pareja también, si nos vamos un poquito más atrás, son cuestiones que tenemos desde infancia, que tenemos problemas no resueltos de infancia porque a veces somos un niño no resuelto en el cuerpo de un adulto. ¿Qué piensas de eso, Vic? Sí, sí, claro. La verdad es que si bien nuestro pasado no forzosamente nos define, la verdad es que sí influye muchísimo en cómo entendemos el mundo, ¿no? En cómo nosotros vamos construyendo nuestros propios lentes perceptuales para entender ese mundo. Entonces, las experiencias que tuvimos, sobre todo en la primera infancia, en los primeros 7 añitos, son cruciales para determinar cómo vamos a entender el mundo al crecer. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para hacerle frente a ese mundo? Y podría ser determinante siempre y cuando no lo hagamos consciente. Porque mientras no lo hacemos consciente, digamos que en efecto estamos reaccionando como aprendimos a reaccionar. Pero en cuanto nos empezamos a ser conscientes, la cosa va a empezar a cambiar, ¿no? Yo con mis pacientes los invito a reflexionar sobre 2 preguntas, el por qué y el para qué. El por qué suele ser una pregunta muy lineal, es como apretar un botón. ¿Y por qué decidí comerme estos tacos? Pues porque tenía hambre, ¿no? Ok, apreté un botón, ese es el por qué. Pues porque había tacos, ¿no? ¿Y para qué decidí comerme esos tacos en lugar de una ensalada? Ah, pues para disfrutar más, para sentir más placer, para... Ok, pero el para qué me puede hacer consciente, porque si lo que yo quería era bajar de peso, podría preguntarme, ¿para qué los tacos y no una ensalada? Si se supone que yo quiero bajar de peso, ¿no? Entonces, la pregunta del para qué nos va a invitar a ser más conscientes de lo que hacemos. Y al ser más conscientes, nos hacemos más responsables. Porque entonces, cuando yo solo respondo al por qué, podría ser una víctima inclusive de mi pasado. Es que soy así porque esta es la infancia que me tocó. Es que soy así porque ve qué madre tuve, qué padre tuve. Pero cuando yo empiezo a aplicar el para qué, yo puedo preguntarme, bueno, sí, yo tuve estos padres, pero ¿y para qué quiero repetir yo ese patrón? Y si yo quiero algo distinto, ¿no? Pues entonces lo haré distinto. Y esto nos puede llevar al siguiente punto. El siguiente punto, el número 4, nos dice crisis existencial. Puede aparecer en cualquier momento de la vida. Ocurre cuando una persona posee unos esquemas mentales que ya no le sirven o son desadaptativos, por lo que se siente que no sabe el camino que debe de seguir en la vida, ni puede visualizar las metas que ha de perseguir para alcanzar la autorrealización personal. Querido público que hoy nos esté escuchando, escuche nada más esta maravilla, valga la redundancia de la persona que escucha. Por favor, escuchen.
las cuestiones existenciales nos vienen a mover muchísimas alfombras de donde supuestamente nosotros estamos bien parados. Si tú estás pensando que estás bien parado en donde te encuentras, solamente te pido que hagas una reflexión. Imagínate que de donde estás parado realmente te estás llevando bien en tu medio. O es porque estás parado en un lugar en donde no te compete, o tú eres la persona que tiene este problema. Vic, ¿qué onda con esto? Claro. Es muy común, ¿no? Y no, nos lleva nuevamente a la parte de ser conscientes, ¿no? Si nosotros no somos conscientes de nosotros mismos, podríamos empezar a ver problemas alrededor, en todos, ¿no? Culpables en todos. Pero cuando yo me hago consciente de cuál es mi parte en medio de todo esto, pues entonces puedo actuar, ¿no? Entonces puedo hacer algo al respecto. Mientras yo no lo haga, podrían venir estos temas existenciales. No sé ni para dónde voy, no sé qué hago aquí, para qué existo, por qué estoy aquí. Bueno, empiezo a hacerme consciente y entonces empiezo yo a definirlo. ¿Por qué? Porque hacerme responsable también implica saber que yo puedo decidir esas cosas. Entonces, fíjate que en la administración tienen un ejercicio muy bueno para las empresas y yo a veces se los aplico a mis pacientes. Vamos a definir a nivel personal cuál sería tu misión, tu visión y tus valores sobre ti mismo. Entendiendo tu, tu misión como lo que tú quieres lograr, tu propósito. ¿Qué quieres hacer? ¿No? ¿Para qué quieres? Y aquí empezamos a meter la pregunta del para qué. ¿Para qué quieres vivir la vida que quieres vivir? Segundo, tu visión y cómo quieres lograr esto que has definido como tu propósito, ¿no? ¿A través de qué medios? ¿A través de qué acciones? Y finalmente, tus valores. Tienes que definir una escala, un código. ¿Qué es lo que te vas a permitir y qué no te vas a permitir para poder lograr cumplir ese propósito que te has definido? Y si eso todavía lo sumas en las 4 áreas que yo te platiqué al inicio, es decir, misión, visión y valores en mi área personal, en mi área laboral, en mi área social y en mi área de pareja, pues la verdad es que estas dudas existenciales yo te apuesto que se difuminan, dejan de existir, porque empiezas a tener más claridad de ti mismo, pero ya no estás esperando que el universo te lo diga, ya no estás esperando que a ver qué me dijo mi horóscopo, ¿no? ¿Qué me toca esta semana? ¿No? ¿Cuál va a ser mi propósito hoy? No, ahora lo decides tú. Y esto, para poder decidirlo tú, te tienes que hacer forzosamente responsable. Y volvemos a lo mismo. La terapia nos va a ayudar a asumir responsabilidad. ¿Cómo ves aquí? Me parece excelente porque hay algunas personas que dicen, pues yo se lo dejo todo así como que eh, juego las cartas que me da la vida. Yo me muevo tal cual hoja el viento. Eh, de alguna manera, cuando no te compete tomar una decisión, está bien. Juega las cartas que te dé el momento. Ve tal cual hoja el viento. Pero cuando se trata de ti, mi hermano, no te hagas güey. ¡Ay, Por favor, caramba! ve a terapia. Hazte consciente de ti mismo. Sé responsable de tus actos. Sé consciente y dite a ti mismo, sí, yo le he cagado, mucho. Sí, y ahora es momento de que yo pueda redimir todas las veces que yo he tenido errores y es momento de ponerme a cuentas con las demás personas, ¿no? Es momento de decir, tengo el derecho moral y la obligación también moral de redimirme, de reivindicarme, de ser mejor persona. Entonces, ¿cómo puedes adquirir estas herramientas? Pues por medio de terapia. Entonces, si tú no estás consciente de estas situaciones, si tú estás dudando de tus situaciones, por favor, ve a terapia. Es un buen momento. Así es. Entonces, Vic, vámonos con el siguiente punto. Siguiente punto, punto número 5. No tienes control sobre tu vida. Quizá hace tiempo que sufres ansiedad y te has dado cuenta que no tienes control sobre tu vida. Te está afectando en el trabajo, en tu relación con los demás, a la hora de encontrar pareja. Quizá hayas probado revertir la situación participando
de ejercicio físico, leyendo libros de autoayuda o hablando con amigos, pero las situaciones no cambian. En estos casos, debes buscar la ayuda de un psicólogo para que puedas adquirir una serie de herramientas que te permitan encontrar un nuevo equilibrio en tu vida. Justo lo que acabas de mencionar, amigo. Correcto, fíjate que esto que estás diciendo, Vic, esto de buscar libros de autoayuda y este tipo de situaciones, sirven de manera momentánea. Te voy a poner un ejemplo, Vic. Imagínate que tú tienes un problema molar, ¿ok? Tú tienes un problema que es demasiado incisivo, que te está provocando demasiado dolor y que de manera momentánea te dicen, bueno, pues te puedo poner una amalgama para que el dolor no llegue hasta el nervio cada que tú ejerces una presión y con la amalgama vas a estar bien. Y tú dices, bueno, de acuerdo, con tal de quitarme este dolor inmediatamente, yo lo voy a aceptar. Vámonos poniendo en contexto. Después de esta pequeña parábola, imaginemos que la amalgama es el coaching. Y que voy a hacer una crítica directa hacia el coaching con todo el respeto, pero finalmente es una crítica. El coaching, ¿qué es lo que pasa? Con el coaching, sí, salimos motivados de una plática. Yo me tuve que aventar como 3 pláticas de coaching para poder venir a hablarte de esto, Vic, y que te estoy diciendo que el proceso psicológico es completamente diferente y mayormente funcional, a diferencia de una sesión de coaching, de un curso de coaching, en el cual te dicen, vive tu vida, sé feliz, tu único objetivo en la vida es venir a ser feliz, no estés perdiendo el tiempo. Y tú dices, puta, si estoy perdiendo el tiempo, he estado bien baboso perdiendo el tiempo en la tóxica, pensando que no, o pensando en el negocio que perdí, pero yo tengo derecho a ser feliz. Bueno, vamos a ver si este coaching te da las herramientas necesarias para poder recrear en tu vida todo el pasado que tú ya tienes. Vamos, el pasado que tú ya tienes no te lo cubre una amalgama en la muela. No te lo cubre un coaching que de pronto sales bien motivado, bien emocionado y tú dices, tengo ganas de abrazar a todo el mundo. No, no es verdad. La terapia no es así. La terapia a veces es confrontante, no es bonita, no es muy cómoda a veces porque nos dicen verdades que realmente nos duelen. Son cosas que nos duelen personalmente. Empiezas a aceptarte tal como eres. Híjole, yo no sabía que era una persona demasiado altanera, yo no sabía que era demasiado altivo, yo no pensaba que de mí yo fuera demasiado arrogante y ahora me estoy dando cuenta que sí lo soy. Bueno, ese proceso tiene un pequeño dolor, pero a final de cuentas te va a servir para cambiar posteriormente. Entonces, vamos hablando que la terapia te va a dejar herramientas de las cuales tú vas a poder hacer y deshacer, porque tú eres el responsable de tu proceso para poder continuar. Y qué mejor que seguir un proceso terapéutico en el cual al terminar tu terapia, al término de cierto número de tiempo, que después nos vas a hablar de esto, ¿no? ¿Cuánto? Porque me han preguntado, ¿cuánto tiempo tengo que tener en terapia? Bueno, es que eso no lo sabemos, en la primera sesión, no me pidas que te dé una fecha límite de término, porque no podemos decirte esto, dependiendo también de tu trabajo en terapia, de lo que tú sigas haciendo, de cómo te esfuerces tú, ¿no? Entonces, podemos entender que la terapia es meramente funcional porque te da las herramientas, porque te da el conocimiento, porque la terapia, algo vi que te voy a decir que es bien maravilloso, la terapia es como un traje desastre a la medida. ¿Qué es lo que hace el coaching? Véngase todos los dolidos, juntémonos y vamos a decir que viva la vida, que todo es bien bonito y que no, hay que romper fronteras y que el cielo es el límite. Y de repente tú dices, bueno, hay personas que están más arriba emocionalmente que yo y pues también llegué al límite en la, no sé, en la conferencia y yo también me sentí feliz. Pero viendo mi realidad, yo estoy más jodido que otros, ¿no? Estoy completamente más jodido que otros. ¿Y por qué a esta persona sí le funcionó y por qué a mí no? Bueno, porque tú tienes una historia de vida diferente y porque el psicólogo te va a ayudar a que tomes
ese traje a tu medida. Por eso la terapia es individual, por eso la terapia es importante, por eso la terapia se trata de un acto de valor solamente para ti. ¿Cierto, Vic? Exactamente. Y fíjate que ahorita que mencionabas el tema del coaching, ¿no? ¿Y por qué no sale tan motivado del coaching? Bueno, eh, pues primero porque sí, mueven emociones, ¿no? Porque claro que te están hablando de que vas a tener cambios importantes, de que vas a lograr cosas muy buenas. Y eso, pues claro que puede ser muy motivante. Incluso hay personas que tienen cambios con el coaching. El problema es que la mayoría de las veces suelen ser cambios temporales, no son cambios permanentes. ¿Por qué? Porque la verdad es que los problemas que solemos tener en la vida no se deben a meras conductas, generalmente se deben a actitudes completas que tenemos. Y una actitud conlleva lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago respecto al tema en cuestión que me esté generando el problema. Si yo cambio solamente mi conducta, la verdad es que esa pequeña conducta, ¿de qué va a estar sostenida? O sea, si yo no he cambiado lo que pienso ni lo que siento respecto a aquel tema, pues el cambio no va a durar mucho. En ese momento estoy emocionado, pero es que la emoción que me está llevando a este cambio de conducta no es la emoción que yo tenía que cambiar desde mi actitud. Es una emoción que viene desde afuera. Entonces en el momento sí, me influye. Pero en cuanto esa emoción cede, en cuanto ya pasaron algunos días de que vi al coach, de que estuve brincando, de que estuve cantando, pues ya se pasa la emoción y como que ya se me olvida, ¿no? Y entonces eso que me causaba problemas, pues ya no me causa tanto problema, ¿no? Ya lo empiezo a renegociar. Yo me acuerdo mucho, ¿no? Que en mi adolescencia me leí un libro de Rius sobre la Coca-Cola. Y cuando leí el libro de la Coca-Cola de Rius, dije, en mi vida vuelvo a tomar este veneno. Eso me duró 2 meses. Después ya estaba con mi coca otra vez, porque la verdad es que no había cambiado actitud. Cambié momentáneamente. Y fue un cambio de conducta momentáneo. Por eso no fue duradero. Hoy sí, ya tiene bastante tiempo que no tomo refresco, pero la verdad es que en ese momento fue algo momentáneo, ¿no? Para poder hacer un cambio de hábitos, y muchos de los problemas que tenemos son hábitos, pues necesitamos cambiar actitud. Y entonces tenemos que cambiar esos 3 elementos. Y no es que sin la terapia no se pueda, pero Arturo, te aseguro que con la terapia es más fácil. Personalmente, Vic, a mí me daba miedo ir a terapia. Muchísimo miedo. Antes de ser psicólogo, a mí me dijeron, ve a terapia. Yo no sabía que yo necesitaba terapia. Necesitaba terapia por muchos temas personales, familiares, de índole existenciales, académicos, en la cual, pues obviamente yo era un adolescente que no resolvió ciertos problemas a medida de una terapia psicológica, sino que la vida me fue enseñando. Me fueron enseñando los libros y algunas otras cosas, pero a veces mal enfocados. Cuando empiezo a tomar la carrera de psicología, me dicen, es necesario que acudas a terapia. ¿Por qué? Porque si vas a formar parte del gremio psicológico, tienes que también tomar terapia para saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y hasta la fecha, Vic, la terapia para mí ha sido una maravilla. La terapia ha cambiado totalmente muchas maneras de pensar erróneas que yo tenía, que traía bastante arraigadas, como para decir, es que no es cierto, todos están mal. No, el que estaba mal era yo. Pero me costó muchísimo trabajo. Y los mayores temores que yo tenía era, ¿qué tal si se burla de mí? ¿Qué tal si el psicólogo me juzga? ¿Qué tal si le dice a mi mamá las cosas que le estoy diciendo? ¿Qué tal si me regaña porque en algún momento pues también erré o tomé malas decisiones y me va a decir, ¿te acuerdas lo que platicábamos la semana pasada? Sí, me acuerdo. Ah, pues esto y esto. Y entonces yo tenía ese temor. Pero me encontré a una buena terapeuta, era mujer. ¡Ay, caramba! Es mujer, de hecho, que me ayudó bastante.
y que me abrió las puertas a la verdad, sobre todo a mi propia verdad, no a la realidad que yo estaba pensando, sino a la realidad. Entonces, creo firmemente que la terapia es la mejor opción para poder resarcir todos los huecos negros que tenemos detrás de nosotros y que nosotros pensamos que existe una vida diferente, eh, bueno, perdón, que no existe una vida diferente, pero cuando tomas terapia dices, pues sí, el problema era yo, y ahora que estoy asumiendo mis responsabilidades, que puedo tener una vida más plena a partir de mis decisiones, puedo entender entonces que la terapia me ha ayudado bastante, incluso en mi entorno familiar, en mi entorno de pareja, en mi entorno académico, en mi entorno laboral. Así es, Arturo. Y es muy, muy interesante que menciones esto porque esa es duda que tienen algunos pacientes o algunas personas, ¿no? ¿Y los psicólogos van a terapia? Claro que vamos. Los terapeutas también necesitamos tomar terapia. También necesitamos esa retroalimentación y también tenemos cosas que trabajar. Finalmente somos seres humanos, así que no estamos exentos de la terapia, ¿vale? Como dicen, una pulga tiene su pulga. Claro, así es. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto, ¿vale? El siguiente punto nos Perfecto. dice, pensamientos negativos constantes. Si hace tiempo que notas que tienes pensamientos que te impiden vivir tu vida con normalidad, por ejemplo, estás constantemente pensando en situaciones catastróficas, estás obsesionado con alguna idea o tienes algún tipo de fijación, la terapia psicológica emplea técnicas muy útiles para solucionar este tipo de problemas. Por ejemplo, ¿qué tipo de fijación, Vic? Fijaciones. Ok. Eh, por ejemplo, una fijación con es que estoy seguro que se van a subir a asaltar. O sea, ya me han asaltado antes y siempre que me subo al transporte público siento que se van a subir a asaltar. Se sube una persona que yo considero medianamente sospechosa y ya estoy temblando de miedo. No, ya, viene a asaltar. Y entonces tengo esa idea fija. Ok, viene siendo casi como una paranoia. Podría ser. Podría ser un pensamiento paranoico. Viene mucho del pensamiento catastrófico. Sí, los pensamientos catastróficos vienen a través de vivencias pasadas o vivencias imaginarias porque alguna vez te contaron sobre esto. Entonces tu cerebro es tan fértil a veces que se nutre de esas semillas como para que crezcan en ti todo el montón de dudas que puedan existir y que a lo mejor tú no has experimentado, pero te estás imaginando que puede pasar, ¿cierto? Exacto, exacto. Así es, Vic. Así es. Y claro que la terapia te va a dar herramientas para detener estos pensamientos, para cuestionarlos, para aterrizarlos en la realidad, ¿no? Fíjate que con mis pacientes me gusta mucho hacer un ejercicio para que ellos puedan diferenciar entre lo que son pensamientos y lo que son los hechos. Y lo vamos a hacer aquí brevemente, ¿vale? Mira, Arturo, Perfecto. si yo te muestro este objeto, ¿tú qué me dirías que es este objeto? Trata de ser muy descriptivo para las personas que solamente nos están escuchando. Ok. Estás sosteniendo sobre tu dedo pulgar y medio una vara color morado que al parecer podría ser un utensilio para escribir. Este utensilio podría ser con un tapón, ya sea una pluma o un lapicero. Perfecto. En efecto, Arturo, es una pluma, ¿no? Y al verla, ¿tú de qué dirías que está hecha esta pluma? Podría ser que está hecha de plástico en su mayoría y que en el interior pues tiene un cartucho que contiene tinta para poder escribir. Exactamente. Y ese es el caso. No es una pluma, está hecha de plástico y en efecto, con esta pluma podemos escribir. Es más, te lo voy a mostrar, ¿no? Tenemos aquí una hoja en blanco y ahora ya hay unas líneas, ¿vale? Pudimos escribir, ¿vale? Este objeto tú lo puedes observar. Si estuvieras aquí, te lo daría y lo podrías sostener y comprobarías que es de plástico. Vela muy bien, ¿sale? Ahora la voy a quitar de tu vista. Dime, Arturo, ¿podrías generar una imagen mental de esa pluma?
Sí, claro, podría Sí, recordar por el hecho de lo cual ok, vi que es de plástico. Es más, hasta podría decirte aproximadamente cuánto medía. ok. O sea, ¿me podrías dar un tema como cuánto mide? ¿Podrías imaginar cuánto pesa? Me dices que es de plástico. ¿Estás 100% seguro que la pluma que tienes en tu mente es de plástico? El 100% lo refleja a lo mejor el material que yo he guardado en mi mente para decirte que este material es de plástico porque era brilloso, Ajá, pero no estoy completamente convencido porque ok, posiblemente era metal. ok. Pero entonces tú dirás que es de metal o de plástico. Así es, Segurísimo. sí. Muy bien. Entonces, si estás tan seguro que la pluma que tienes en tu mente es de metal o de plástico, te voy a pedir por favor que la tomes y me escribas algo con ella. No es posible porque solamente la tengo en la cabeza. Exacto. ¿Sale? Y esa es la diferencia entre los pensamientos y los hechos. Los hechos tienen evidencia. Esta pluma que yo tengo en mi mano es un hecho. Está hecha de plástico, yo la puedo sentir, la puedo pesar, puedo escribir con ella, como te mostré anteriormente. ¿Por qué? Porque esta pluma es un hecho. Sin embargo, la que tú generaste en tu mente solo fue un pensamiento. Y aunque tú puedas estar seguro que es de plástico, de metal o del material que me digas, solo es un pensamiento. ¿Sale? Entonces, sin embargo, para nosotros nuestros pensamientos parecen muy reales. Y muchas veces nos dejamos llevar por esos pensamientos como si fueran la realidad, como si fueran la neta del planeta. El gran problema es que no nos ponemos a buscar las evidencias que sustentan esos pensamientos. Si uno de mis pensamientos tiene suficientes evidencias, entonces ya no es un pensamiento, entonces ya se trata de un hecho. Pero mientras no tenga evidencias, solo es un pensamiento. Acudir a terapia te va a ayudar a darte cuenta de la diferencia de lo que son tus pensamientos y de lo que son los hechos. Y entonces sí, cuando sean hechos, pues actuemos. Pero cuando solo son pensamientos, a veces vale la pena pararlos, ¿no? En el ejemplo que yo te ponía sobre esta fijación, híjole, y si es un asaltante, y si, híjole, es que ya me han asaltado, y empiezo a temblar y a morirme de miedo y a esconder mis cosas, bueno, hasta el momento no ha asaltado, es otra persona igual que yo. A lo mejor son mis prejuicios, ¿no? ¿Y por qué determino yo que esa persona va a ser un asaltante? A lo mejor y sí, bueno, pues si es, pues ya estaré preparado, le daré lo que me pida, pues para que arriesgo mi vida y listo, ¿no? O sea, ahí se soluciona, ¿vale? Pero entonces la terapia nos va a ayudar a diferenciar esto y aterrizar, ¿vale? Wow, Vic. Fíjate que se me está viniendo a la cabeza esta parte que le he visto muchísimas veces en redes sociales. En diferentes dibujos, memes o lo que tú quieras, dicen, me abrumo más por lo que hay en la cabeza que por lo que en realidad está pasando. Y esto, si lo llevamos a la terapia de pareja, ¿de dónde nacen los celos? Mayormente de lo que nos imaginamos. Exacto. No nos vamos a meter ahorita en camisas de 11 varas porque el tema es otro, pero a veces las parejas sufren más por las cuestiones imaginativas, la velocidad imaginativa que tiene nuestro cerebro que en lo que en realidad está pasando. Así es, Arturo. Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? Tratemos de aterrizar esos pensamientos en hechos cuando sea posible. Y muchas veces el revisar las evidencias también nos va a ayudar a liberarnos de muchos de esos pensamientos, justo porque nos vamos a dar cuenta que no eran más que pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos, si lo analizamos bien, pues solo están hechos de eso, de pensamiento y nada más, ¿vale? Y Vamos a... Ajá, a veces de ideas pasadas o a veces de excesos de futuro, Vic, lo que veníamos platicando casi al principio, exacto. ¿cierto? Y eso, pues siguen siendo pensamientos, ¿vale? Excelente, Vic. Pues Muy vámonos bien. con el otro punto. ¿Hay Siguiente más? punto. Tenemos todavía algunos más. Apenas vamos en el 6. Punto número 7. Sientes una gran agresividad e ira hacia el entorno. Puede que sientas un impulso agresivo o una gran ira hacia alguien o hacia el entorno en general. En algunos casos, esto es una reacción típica de la frustración que se siente y puede ser una manera de evitar asumir tu parte de culpa
por ejemplo, respecto a una mala decisión que has tomado. Los psicólogos pueden ayudarte a entender mejor qué te pasa, a ser más realista y aceptarte a ti mismo y a las situaciones que te afectan. Me viene a la cabeza, vi cuando yo en la primaria había un compañero que todo lo arreglaba a chingadazos. Era como que una pequeña broma se extralimitaba a responder. O sea, era una hiperreacción. Y cualquier bromita que fuera, golpeaba o aventaba cosas. Así es. Entonces no hay un control de esas emociones. Y esto que estás mencionando, fíjate que me viene bien a la cabeza, recuerdo de mi compañero de primaria. Y a veces también como adultos, ¿no? Te encuentras personas que no saben cómo responder eh, a sus frustraciones y que tienen unas hiperreacciones que son bastante nocivas y que tú dices, hey, espérate, no era para tanto, no, pero es que yo soy así, ¿no? Casi como el increíble Hulk, se rompe la camisa, no, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces la terapia también te ayuda a este tipo de cosas. Exactamente, ¿no? A controlar mejor tus impulsos, a tener reacciones más acordes a la situación. A veces son bastante desproporcionadas, pero finalmente es lo que decíamos hace algunos puntos, ¿no? Donde hablábamos de la infancia. Aprendemos ciertas herramientas y luego las queremos llevar a cada situación. Entonces, si a lo mejor yo aprendí de pequeñito que los golpes eran una buena manera de solucionar y nadie me enseñó que había otros modos más asertivos, que se puede platicar, que se puede hablar, pues los golpes son mi forma, ¿no? A lo mejor no son los golpes, pero me da por gritar, por insultar, por humillar, bueno, distintas formas de agresión, ¿sale? Pero finalmente, desde luego, la terapia nos va a ayudar a autorregularnos emocionalmente y encontrar herramientas de comunicación más asertiva, pues para buscar formas de comunicación que realmente nos lleven a solucionar. Muchas veces estas reacciones ni solucionan nada, nada más hacen crecer los problemas. Y podemos luego irnos al otro extremo, donde mejor no reacciono, donde me vuelvo totalmente calladito, sumiso, no digo nada, según yo, para evitar problemas. ¿Por qué? Porque tengo la idea de que cuando me enojo, exploto. Y la terapia me va a ayudar a entender que hay un punto intermedio entre esto, donde claro que puedo defender mis derechos, puedo defender las cosas que me parezcan injustas, pero sin agredir, sin atacar al otro, sin hacer más grande el problema. Esto para muchas personas, Vic, es demasiado complicado porque dicen, es que yo ya soy así. ¡Ay, caramba! ¿Te has topado con personas que dicen, es que yo ya soy así? Claro. A mí nadie me va a cambiar. Exacto. Yo siempre he sido así, a mí me han funcionado así las cosas. ¿Te has topado con gente así? Sí, claro, hasta hay un meme, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero ¿qué es eso sino pura falta de responsabilidad? Esa es otra variante del victimismo. Pues yo así soy, acéptenme tal y como soy. No, o sea, está bien que así seas, pero si nos afectas, cambia tus patrones, modérate, regúlate. No puedes estar haciendo las cosas solo con el pretexto de que pues, tú así eres, porque eso es no hacerse responsables. Entonces, nuevamente, la terapia nos va a llevar constantemente a ser responsables, ¿vale? Claro, y como te decía hace un momento, a veces somos un niño frustrado en el cuerpo de un adulto o de un adolescente que simplemente no es que seamos malos, es que simplemente no sabemos cómo resolver este tipo de conflictos. Y la terapia, Vic, nos abre las puertas para poder llevar una vida mejor. Exactamente. Muy socrático tu pensamiento. Me agrada. Vamos a ver, el siguiente Exacto. punto nos dice, no estás bien con tu pareja. Las relaciones de pareja no siempre son fáciles y en muchos casos no pasan por momentos buenos. No hay que olvidar que, como en cualquier relación interpersonal, cada miembro de la pareja tiene su propia visión del mundo, sus gustos, sus necesidades e incluso sus inseguridades. El psicólogo puede ayudar a mejorar la comunicación, aprender a negociar, llegar a acuerdos y aprender herramientas para superar las dificultades en la relación, la convivencia y hasta los problemas sexuales. ¿Cómo ves, Arturo? Así es. A veces le echamos la culpa a la pareja.
es que ella saca lo peor de mí, ¿no? O es que él me hace ser así. Indefinidamente hay un montón de problemas en la pareja porque se junta un universo con otro universo para ser uno mismo. Al hablar de esto, entonces estamos hablando de que hay un caos. Pero si te das cuenta, Vic, eh, para que exista el orden, primero tiene que haber un caos. La situación es que en qué momento vamos a aceptar que el caos está haciendo su verdadero orden. Entonces, podemos entender que a lo mejor hay cosas que no me gustan de mi pareja, hay cosas que a mí sí me gustan de mi pareja, hay cosas que a mí me gustan de mí mismo, pero a mi pareja le disgustan, ¿no? Y empiezan los conflictos. Bueno, hay que hacerse cargo de uno mismo, hay que hacerse cargo de las cosas que a uno no le competen y de las cosas que a uno mismo le competen. Por ejemplo, si yo vengo triste, yo no voy a pedirle a mi pareja que me diga, ay, ven, pobrecito, que esto, que el otro, porque a lo mejor también tuvo un mal día. Pero como yo ya fui a terapia y soy una persona responsable, entonces voy a decir, ah, bueno, pues mi pareja también está demasiado jodida, está demasiado cansada, y yo me voy a hacer cargo de mí mismo. Pero tampoco voy a dejar que a mí me jodan, ¡Ay, ¿no? caramba! A veces no tengo ganas de que me jodan, pero la persona tiene ganas de joder. Entonces yo no me voy a hacer cargo de lo que quiere joder, me voy a hacer cargo de mi calma. Y si me van a afectar, me van a hacer esto, lo otro, bueno, no voy a responder a lo mejor de una manera altiva. Tal vez a lo mejor tampoco estoy para soportar este tipo de situaciones, pero lo que puedo hacer es decir clara y ciertamente, tal vez te parece mejor que platicamos en este otro momento, ¿no? O me voy a salir a caminar un rato, cuando regrese tal vez podemos conversar, te invito a que veas a lo mejor la televisión, yo leo un libro, ¿no? Y de repente hay una conjunción en la que de repente se puede platicar, ¿no? Claro. Pero cuando tú haces responsable a tu pareja de las cosas que a ti te están pasando mal, porque tú pasaste un mal día de trabajo, porque a ti te fue mal en la escuela, porque te fue mal a lo mejor con la junta de consejo en algún otro lado, tampoco es válido que le eches la responsabilidad a tu pareja, porque tu pareja también tiene otro tipo de situaciones. Entonces, poder entender eso, Vic, necesita un trabajo, primeramente independiente, primeramente un trabajo individual. Cuando tu trabajo individual no está haciendo lo suficiente, entonces dices, ok, tal vez forma parte un poco más allá de mí, y entonces unimos a la pareja para poder entrar en una terapia de pareja. Que esto seguramente vamos a hablar de otro tema más adelante con cuestiones de pareja, pero pues tenemos que hacer cargo de nosotros mismos. Así es Arturo. Y fíjate que en efecto, quien va a terapia, pues empieza a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, empezar a preguntarse, bueno, ¿y esto que me molesta a mi pareja, por qué me molesta? Es que me molesta que se maquille, ¿por qué? No, pues porque otros hombres se van a fijar en ella. ¿Y qué pasaría si se fijan en ella? Pues qué tal que me deja. Ah, entonces ese es mi miedo, esa es mi inseguridad. No es malo que se maquille, pero a mí me causa problema por esto, ¿no? O decías ahorita, bueno, es que llega a reclamarme y yo no tengo ganas de pelear. Sí, ahí estoy centrado en mí. Pero ¿y qué tal si yo he aprendido a desarrollar cierta empatía y entonces hoy sé que detrás de cada reclamo, detrás de cada lucha, hay algo que duele? Y entonces, lejos de pensar hoy en cómo me afecta que me llegue a buscar pleito, me pregunto, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan molesta? ¿Qué pasó? ¿No? Y empezamos a abrir el diálogo y en lugar de fijarme en mi malestar inicial, esa empatía que es tan importante en una relación de pareja, pues me ayuda a escuchar y entender a mi pareja y saber que todo eso no era porque me quisiera buscar pleito, sino que algo le está afectando, algo le duele. Y a lo mejor al escucharla, pues lo podemos resolver, ¿no? Pero claro que son procesos. Esto no es de la noche a la mañana y son habilidades que vamos adquiriendo poco a poco cuando nos hacemos responsables y trabajamos en ello. Entonces la terapia aquí
pues nos va a ayudar muchísimo, ¿sale? Fíjate, vi que esto se me asemeja mucho metafóricamente como cuando vas al gimnasio, ¿no? O sea, Exacto, de repente cuando tú empiezas a hacer la barra plana, no le pones ninguna pesa de ningún lado porque solamente agarras la barra y te avientas unas 4 sesiones de 10 cada una y se te hace demasiado pesado. Pero cuando tú ya vas a terapia, es como cuando tú ya tienes un tiempo en el gimnasio y empiezas a adquirir la habilidad y la fuerza para poder sostener ese peso emocional. Y que ese peso emocional ya no se transforma solamente en peso, sino en habilidad. O sea, ya no solamente soportas el peso, sino que tienes la habilidad para poder manejar ciertas situaciones. ¿De acuerdo? exacto. Y es que es parte de la magia de la terapia, ¿no? La terapia no es de por vida. Ahorita hablabas de temas de tiempo. Pero la finalidad de la terapia sí quiere que el paciente se haga responsable, no quiere que se vuelva dependiente. Entonces, cada herramienta que se le da al paciente la va adquiriendo, se vuelve suya. Y la idea es que la pueda aplicar cuando la necesite. No es que sea, perdóname, no es que se vuelva algo infalible. Claro que hasta nosotros como terapeutas y conozcamos todas esas herramientas, habrá momentos en los que no nos salgan y que a lo mejor no seamos tan asertivos ¡Ay, o que a lo mejor caramba! ni siquiera podamos lidiar en algún momento con un tema con nuestra pareja. Podría pasar, puede pasar, es más, pasa. Pero, pero eso no quiere decir que no ayude a que se disminuya, ¿no? Entonces, claro que la terapia y al ejercitar más estas habilidades y estas herramientas, pues va haciendo que tengamos mayor dominio de ellas y que nuestra vida se facilite mucho. Mejoran esas relaciones, ¿vale? Vamos a ver el siguiente punto, Arturo. El siguiente punto nos dice, punto número 9. Te sientes estresado. El estrés, especialmente en el trabajo, es uno de los fenómenos más frecuentes en la actualidad. Altera nuestra vida de forma significativa y afecta a nuestro pensamiento y nuestra conducta, provocando reacciones fisiológicas, físicas, cognitivas, emocionales y de comportamiento. Si estás experimentando estrés y notas que está afectando tu día a día, afortunadamente, los psicólogos pueden ayudarte a poner fin a este problema. Fíjate, Vic, cuántas personas y que me respondan a través de los medios necesarios para poder aclarar ciertas dudas. ¿Cuántas personas no hemos soñado con nuestro trabajo? ¿Cuántas personas no nos despertamos a plena madrugada diciendo, se me olvidó esto, no cerré cajón, no mandé el correo, no hice esto, no hice esto otro, independientemente a lo que tú te dediques? El estrés laboral a veces también nos afecta en nuestra vida cotidiana, en cualquiera de los ámbitos de la cotidianidad. Así es muy común, es muy común. Y es que eh, el sistema en el que estamos está diseñado para buscar resultados, constantemente resultados. Tienes que dar más, tienes que dar más, tienes que dar más. Y una vez que lo das, pues tienes que dar más, ¿no? Yo me acuerdo mucho de alguna vez que trabajé en recursos humanos, en una empresa que era bastante exigente, ¿no? Y yo estaba en recursos humanos, en área de reclutamiento y selección, y siempre había un montón de vacantes, ¿no? Y en una ocasión logré cubrir todas mis vacantes, todas. Y dije, por fin, o sea, esto no es muy frecuente. Recliné un poquito en mi asiento, descansé un poquito, y en eso pasa mi jefa y me dice, no te relajes. Así. Pues bueno, me sacó de mi momento zen y tenía razón. En minutos después llegaron nuevas vacantes, ¿no? Pero es que así es, ¿no? La verdad es que el sistema laboral está diseñado para exigir resultados constantemente. Y tienes razón, muchas veces pues va a pasar esto, ¿no? Sueñas ya con el trabajo, no ves la hora de acabar. Y la verdad es que el trabajo siempre va a dejar pendientes, ¿no? Es difícil que pase esto que yo te platiqué en la mayoría de los trabajos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, la terapia nos va a ayudar a redefinir prioridades, ¿no? Hace rato hablábamos de las 4 áreas principales y si te fijas, la laboral era importante, pero no era la principal. Sin embargo, el sistema en el que estamos nos lleva muchas veces
no a trabajar para poder vivir, sino a vivir para trabajar, como si fuéramos máquinas, ¿no? Como si fuéramos cosas diseñadas solo para trabajar. Y generamos identidad con el trabajo tanto que podemos trabajar horas extras sin pedir remuneración, ¿no? Digo, ahorita tú estás allá en Estados Unidos, pero acá en México es bien común esto de ponte la camiseta, ¿no? Ponte la camiseta y queda tiempo extra, pues nomás porque tienes que poner la camiseta, demuestra que eres parte de esta empresa. Si bien te va, pues ahí te tocará una pizza, ¿no? O ya un día de estos te dejo salir tantito temprano, ¿no? Pero eso es claro que genera mucho estrés, ¿no? Entonces, la terapia desde luego nos va a ayudar a redefinir, ¿no? Fíjate que es curioso, ¿no? Han entrado aquí en México algunas normas, ¿no? La norma 035 en vigor que va enfocada en cuestión de trabajo a cuidar temas como el estrés, la ansiedad, cuestiones emocionales que antes no se tomaban en cuenta, ¿no? Pues bueno, ya entraron en vigor, vamos a ver ahora que se ejecuten de la manera adecuada, pero se está llamando a muchos psicólogos para trabajar en esto, ¿no? Entonces, no es casualidad, es importante cuidar todos estos temas de estrés, ¿vale? Es una genialidad, Vic, que el gobierno esté viendo un poquito más por la parte de la salud mental, la salud emocional de los trabajadores, porque uno de los factores principales del estrés es precisamente el estrés laboral. Y este estrés pues lo llevamos a la casa y por tales razones a veces no nos llevamos bien con la pareja. Pensamos que tenemos problemas de pareja porque no nos entendemos entre nosotros, no. No es que esté mal ella, no es que esté mal yo, o no es que esté mal él o ella, o los hijos. Es que a veces el estrés laboral es tan fuerte que nos ocupa la cabeza y nos hace desobligarnos de las situaciones realmente importantes, ¿no? Así es, así es. Y pues por eso es tan importante cada cosa en su lugar, ¿no? El trabajo, que se quede en el trabajo, ¿vale? Y vamos a ver el último punto, Arturo. Tienes dificultades para dormir. Desgraciadamente, los trastornos psicológicos asociados a un descanso inadecuado son muy comunes. Los malos hábitos, las prisas, los horarios que no favorecen el descanso natural y otras variables pueden hacer que descansemos mucho menos horas de las que serían necesarias, lo que tiene un efecto negativo en nuestras vidas. Gracias a la terapia psicológica es posible superar los diferentes trastornos del sueño. Correcto. Perdón. Fíjate que el trastorno de sueño es uno de los principales motivos de aceleración de cortisol, que el cortisol en nuestro cerebro precisamente hace una toxina y rebaja nuestros niveles de serotonina, de oxitocina y empieza a incrementar los niveles de cortisol. Para las personas que nos están escuchando, ¿y qué onda con el cortisol? Ok, o sea, yo he escuchado la canción de Fito Olivares, ¿no? Que se me sube el colesterol, pero ¿qué onda con el cortisol? O sea, que se me sube el cortisol, o sea, se te sube el cortisol cuando empiezas a tener pensamientos negativos. ¿De dónde vienen estos pensamientos negativos? Pues no dormiste bien. Una persona que se te mete en el tráfico mientras tú vas manejando puede que te provoque una aceleración de cortisol. ¿Por qué? Porque tú ya estás predispuesto, porque dormiste mal. Puede que una persona que te conteste de una manera simple lo tomes como de una manera soberbia porque tus niveles de cortisol están bastante altos. No es culpa de la persona, es tu percepción a consecuencia de cortisol. ¿Te das cuenta que podemos ser unas personas altamente tóxicas pensando en el sistema neurológico, porque son toxinas, que podemos ser altamente nocivos en nuestros pensamientos a consecuencia de una falta de sueño? Entonces, evidentemente, Vic, esto que estás mencionando es un punto bastante válido. Así es. Este es el último punto, Vic. Este es el último punto. Y mira, ya nada más para cerrar este punto, ¿no? En efecto, no descansar adecuadamente, no libera todo este cortisol y nos va a afectar en cuestiones tan sencillas como poder concentrarnos y hasta cuestiones tan random y que no pensaríamos que tienen que ver como poder bajar de peso. ¡Ay, Entonces, caramba!
nos conviene dormir bien. Es necesario, es indispensable un descanso adecuado. Entonces, la terapia pues, nos va a ofrecer herramientas que también nos van a ayudar a conciliar mejor el sueño. Técnicas de meditación, técnicas de relajación guiada, que desde luego que van a favorecer mucho el poder conciliar el sueño de una manera más adecuada. Perfecto, Vic. A mí me encantaría, Vic, que nos puntualizaras del 1 al número punto 10, que este es el que llegamos, son 10 puntos, Ajá. ¿sí? Que nos dijeras básicamente cuáles hablamos. Este es el punto 1, 2, 3, 4, 5. Ok, los mencionamos. Punto Para número 1, recordarlos. el pasado te acompaña constantemente. Punto Ok. número 2, sientes un gran malestar, sufrimiento o tristeza la mayor parte del tiempo. Punto número 3, no ves claro el futuro. Punto número 4, sientes una crisis existencial. Punto número 5, no tienes control sobre tu vida. Punto número 6, pensamientos negativos constantes. Punto número 7, sientes una gran agresividad. Punto número 8, no estás bien con tu pareja. Punto número 9, te sientes estresado. Y punto número 10, tienes dificultades para dormir. Apreciable público que nos escucha, si de alguna manera te has identificado con alguno de estos puntos o con más de uno de estos puntos, de verdad, acude a terapia. Aquí está tu servidor, el psicólogo Vic, o tu servidor, el psicólogo Arturo Herrera, y de verdad que existe una manera diferente de vivir. ¿Cierto, Vic? Así es, Arturo. Perfecto. Vámonos al caso de la semana. ¿Es el caso curioso o la noticia de la semana? Complejamente. El dato curioso de la semana. Vic, ¿sabías cuál es el porcentaje de cada 10 personas que padecen ansiedad y no lo saben? No, Arturo, a ver, cuéntame, ¿cuál es el porcentaje? Es bastante alto, Vic, así como lo decía el comercial de comida para gato. 8 de cada 10 gatos prefieren tal comida. Entonces, fíjate que 8 de cada 10 pacientes, 8 de cada 10 pacientes que llegan precisamente a consulta, imagínate el mundo que no ha ido a consulta, es un mundo aparte. 8 de cada 10 pacientes que llegan a consulta por este tema de ansiedad no sabían que lo padecían. Es demasiado alto, Vic. Así es, Arturo. Y fíjate que yo lo puedo corroborar. Y con varios de mis pacientes, yo trabajo un entrenamiento en autorregulación emocional. El primer ejercicio de este entrenamiento es justamente un ejercicio de relajación guiada, dirigida. Y es bien curioso, pero muchos de ellos al terminar este ejercicio se levantan y me dicen, ay doctor, yo no sabía que estaba tan tenso, que estaba tan contenido. Yo no sabía que estaba ansioso. Fíjate, Entonces Vic, se es, comprueba. es demasiado triste, Vic, que hay personas que dicen, es que yo creo que es parte de mi personalidad. Es que yo siempre he sido así. Yo siempre he sido temeroso. O es que yo siempre he sido muy preocupón o preocupona. Eh, Hay personas que hasta te dicen, mi sexto sentido me dice, no, no es tu sexto sentido, se llama ansiedad, porque no hay un Exacto. sexto sentido hasta el momento que científicamente esté comprobado que tenemos un sexto sentido. Tal vez existen otro tipo de percepciones más allá de nuestros 5 sentidos, que tenemos que estar muy pendientes y agudizados en cada uno de ellos, pero como tal, un sexto sentido, yo solamente lo puedo definir como un momento de ansiedad. Entonces, fíjate, Vic, es bien curioso. El 4% de la población mundial padece ansiedad y no lo saben. Y fíjate que aunado al tema de todo lo que acabamos de platicar, el tema de la ansiedad, pues puede ser un tema muy recurrente en terapia para que la gente diga, ¿cuándo es momento de ir a terapia? Ok, siento ansiedad. ¿Cuándo siento ansiedad? Bueno, cuando tienes exceso de pasado, un exceso de futuro,
tienes pensamientos automáticos demasiado catastróficos o que tienes en mente simplemente un montón de pensamientos automáticos que no son regularmente positivos para tu vida y que solamente te traen un malestar. Y hay personas que no lo saben, Vic. Esto realmente es un caso bien curioso. Lamentablemente la psicología pues no llega al alcance de todos como para poder decir, mira, este es un tema de ansiedad lo que tú estás tratando, porque algunos van a decir, no, tú estás loco, tú me quieres vender terapia, tú me quieres mandar al psicólogo, yo no estoy loco. No es necesario estar loco, simplemente hay que tener un poquito de intranquilidad para decir, tal vez estoy pasando por un momento de angustia, de ansiedad. Yo le invito a toda la gente, si tienes este tipo de situaciones, ve a terapia, no te quedes con eso. Puedes afectar no solamente tu integridad, sino también a tu alrededor. Piensa en tus hijos, piensa en tu pareja, piensa en tu entorno laboral. Puede que el que tenga la necesidad de ayuda o de apoyo seas tú. Así es, Arturo. Y fíjate que hay una fórmula para entender la ansiedad, sencillita. Por ahí les voy a dejar un video en el que hace tiempo en el canal de YouTube abordé este tema. Y más adelante me gustaría que hagamos un episodio completo sobre la ansiedad. Pero la ansiedad tiene una fórmula sencillita para identificar, ¿no? Que si está apareciendo o no la ansiedad. Todo proceso de ansiedad inicia con un desencadenante, un detonante, algo la activa. Y después de que esto se activa, generamos dos valoraciones a nivel de pensamientos automáticos, es decir, pensamientos rapidísimos que nos duran milisegundos. La primero nos dice que somos vulnerables y el segundo nos dice que no tenemos herramientas para hacerle frente a esa situación. Y a partir de ahí se nos activa la ansiedad. Y una vez que la ansiedad se activa, vamos a tener tres posibles mecanismos de respuesta. El primero es la evitación total. Por eso muchas personas con ansiedad son sumamente evitativos ante aquello que les causa ansiedad. El segundo, si no lo pude evitar, entonces me vuelvo hostil. Y entonces viene la pelea, ¿no? Muchas personas con ansiedad a veces son agresivas, pero no están enojados, están ansiosos. Y el tercer mecanismo es el bloqueo. Me paralizo, no sé cómo actuar, me bloqueo ante la situación, ¿sale? No hay fantasmas, se metió un perrito. Entonces, estos son los mecanismos, ¿no? que nos da la ansiedad. Ahora, ¿por qué podría no ser consciente de que tengo ansiedad? En los puntos anteriores hablábamos de la adecuación emocional, ¿te acuerdas? En donde yo experimento una emoción y se empieza a volver tan normal para mí que ya ni me entero que la estoy sintiendo. Y el problema es que para volver a sentirla tendría que venir otro evento que me la active nuevamente y es entonces cuando la empiezo a sentir. Pero ¿qué crees? Que cuando ya la vuelvo a sentir ya no es un estado emocional. Ahora ya estoy hablando de un trastorno emocional. Entonces, pues es muy, muy, muy importante este dato curioso que mencionas, Arturo. Nos da para hablar mucho más de él, pero también da para que la gente que nos está escuchando pues empiece a ponerse atención. Y si por ahí alguien de quien nos está escuchando tienen ansiedad, por favor busquen ayuda, busquen un terapeuta. Nosotros estamos aquí, claro, para servirles, pero busquen a alguien cercano a ustedes para que puedan acudir con regularidad y traten este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene tratamiento y es mejor tratarse que sufrirla. ¿O qué opinas? Gente linda que nos está escuchando, de verdad, si has identificado que tienes alguno de estos síntomas con lo que Vic nos ha mostrado el día de hoy en cuestiones de la ansiedad o necesidad de ir al psicólogo, ponte en contacto con cualquiera de nosotros o con el terapeuta que más cercano tengas, no importa. La situación es que tú te atiendas o que nos sigas en estos podcasts que con gusto estamos realizando semanalmente para ti. Y el objetivo de nosotros es principalmente que tengas una mejor calidad de vida. Eso básicamente es lo que nosotros queremos para ti. Tristemente, el trastorno de ansiedad generalizado se da en un número de personas que ni siquiera saben que lo padecen.
Y como lo decía Vic, es una manera de vivir y que realmente te das cuenta hasta que ya tienes el agua hasta el cuello. Pero no es necesario. Si te has identificado, como te comento, en estos puntos, acude a terapia en cualquiera de las maneras que tú desees o síguenos escuchando para más información que te va a servir seguramente. Este fue el dato curioso de la semana. ¿Cuántas personas padecen ansiedad y no lo saben, Vic? Y bueno, vámonos a la siguiente parte, Vic, que es la respuesta, que es pregúntale a los expertos. Complejamente, pregúntale a los expertos. Y para hoy tengo una pregunta que me hizo uno de mis pacientes hace algunas semanas. Saludos, Cristian. Hoy vamos a responder a esta pregunta. Saludos, Cristian. En sesión, él me decía, ¿por qué no me puedes decir tú qué hacer? Mejor dime tú qué debo decidir. Eso sería más fácil. Entonces, esa es una pregunta muy curiosa porque realmente un psicólogo debería decirte qué hacer o qué decisiones tomar en tu vida. ¿Tú qué piensas, Arturo? Primero que nada, tú vas a adquirir a una terapia psicológica un mayor conocimiento de ti mismo. Tienes que adquirir las herramientas para poder solucionar tus propios conflictos sin hacer responsable absolutamente a nadie. Y hay un caso curioso de un dibujante a quien yo admiro mucho. Hizo dos personajes, un hombre y una mujer, en el cual el hombre decía, creo que debo tomar las decisiones por mí mismo. ¿Tú qué crees? Le preguntaba a la persona, y la persona solamente, la otra persona tenía un signo de interrogación y una cara de admiración, como diciendo, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, lo más conveniente es que nadie te va a venir a decir lo que tú tienes que hacer. Vas a tomar las herramientas necesarias para que tú sepas resolver de acuerdo a tu situación. Pero nadie, absolutamente nadie, va a venir a decirte qué es lo que tienes que hacer porque estás cayendo en una codependencia. Y si estás cayendo en una codependencia, pues déjame decirte, querido amigo, que entonces necesitamos un poquito más de tiempo de terapia hasta que te vuelvas bien fortalecido emocionalmente para tomar tus propias decisiones. Exactamente, ¿no? Digamos que en terapia, los terapeutas vamos a brindarte herramientas, vamos a escucharte, vamos a darte impresiones, desde luego, pero la decisión la tomas tú. Podríamos incluso hacer sugerencias terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, cuando se termina una relación de codependencia, podemos sugerirte hacer contacto cero. Pero eso no quiere decir que te estamos obligando. Que te vamos a decir es que si no haces contacto cero no te vuelvo a atender. Esa decisión la tomará cada quien, ¿no? El terapeuta te dará herramientas, te ayudará a ver el panorama para que tú puedas tomar la decisión más responsable según tus fines, ¿no? Es que, ¿cree usted que debería dejar de tomar? ¿Ok? Depende, ¿qué quieres lograr? ¿No? ¿Qué problemas te está trayendo el alcohol en tu vida? ¿No? No, pues es que me trae problemas con mi esposa. Ok, ¿qué tanto valoras a tu esposa? ¿No? ¿Por qué para ella es un problema? Pues ¿qué haces cuando tomas? ¿No? En fin, vamos revisando todo lo que pasa alrededor de ese tema en particular y entonces pues ya podrás tomar tu decisión, ¿no? Claro, ese fue un ejemplo, no es el caso de Cristian. Todo lo que digamos va a ser confidencial siempre, ¿vale? Pero pues esa es la respuesta, ¿no? Los terapeutas te vamos a dar herramientas, te vamos a ayudar a tomar una decisión más centrada a los objetivos que tú tengas de una manera responsable. La terapia, finalmente, recordamos, la finalidad que tiene es que cada paciente pueda hacerse responsable de su propia vida. Ser responsables nos hace más libres. Correcto, Vic. Bajo la pregunta que nos hace Cristian, ¿debo hacer o le tengo que preguntar al psicólogo qué es lo que tengo que hacer? La respuesta, Cristian, es inmediatamente no. ¡Ay, No, caramba! Cristian, no hagas lo que te dice el psicólogo. Haz de acuerdo a lo que has aprendido por medio de la terapia.
El psicólogo solamente es una fuente para que tú aprendas. El psicólogo no es el que te va a decir qué es lo que vas a hacer o qué no es lo que no tienes que hacer. Entonces, vas a tomar decisiones y si tomas decisiones mediante tu proceso psicológico o terapéutico, es probable que tengas errores. Y si tienes errores, los volvemos a trabajar en terapia. No te preocupes. Eres un ser humano. Cristian, te mandamos un saludo y esperemos que hayamos respondido a tu pregunta y pues con el ánimo de siempre, Vic. Así es, Arturo. Pues por hoy vamos a finalizar, a cerrar aquí. La verdad es que ha sido un placer grabar este primer episodio. Vamos por muchos más. Me gustó mucho el tema que tocamos hoy. Espero que esto aclare mucho las dudas que pueden surgir en muchas personas. ¿Cuándo es el mejor momento para acudir a terapia? ¿Debo de ir a terapia? ¿Me haría bien ir a terapia? Pues bueno, aquí hay muchas respuestas. Esperemos que todo esto les vaya dando claridad. Excelente. Muchísimas gracias por habernos aguantado hasta el fin. Esperemos que hayamos sido de tu agrado, que haya sido una plática constructiva para ti y que sobre todo te ayude en la cuestión de toma de decisiones y que te ayude a fluir con tu vida de manera rutinaria. Esperemos que te encuentres muy bien. Te saludamos el psicólogo Vic y el psicólogo Arturo. Con el gusto de siempre, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.